Bueno, para finalizar la jornada vamos a escucharlo a Pablo Narvaja, es miembro de la mesa de conducción del espacio intersectorial Punto de Encuentro. Bueno, Pablo, un amigo de la casa, ya ha compartido varios encuentros que hablamos sobre el mundo del trabajo en distintos seminarios de pensamientos estratégicos. Así que bueno, Pablo, te escuchamos atentamente. Gracias, Tocayo. Un gusto, compañeras y compañeros. Te pido que un minutito antes del tiempo, así no controlo el tiempo, me avises, Pablo, así no me extiendo y puede quedar un espacio de debate. Se escucha bien, Perfecto. ¿no? Sí, sí. Bien. En relación con el tema de esta mesa y agradeciéndole a los compañeros y compañeras que hablaron anteriormente, que adhiero fundamentalmente a sus conceptos y a sus preocupaciones. Pienso o me gustaría aportar para la reflexión una especie de pantallazo o pincelada sobre lo que pasa en el mundo y cómo se inscribe el gobierno de Javier Milei dentro de ese escenario que es superador, digamos. Y yo creo que ustedes podrán concluir conmigo que este es un gobierno que tiene una función dentro de ese entramado internacional de lo que está sucediendo ahora. Digo, ¿no? A mí me parece como primer punto de característica que hay una puja por el control de dos elementos, para decir básicamente, este, para simplificar. ¿No? Es decir, por un lado hay una búsqueda del control de aspectos estratégicos, geopolíticos y militares, que, que tiene relación con el segundo punto, pero el caso de Ucrania, las bases de la OTAN, en tantos países y las fronteras militares que se van armando tienen que ver con este punto. Lo menciono porque dentro de ese punto nosotros tenemos a las Malvinas, que también es un punto de ocupación estratégico y de control estratégico para la OTAN en el hemisferio sur. ¿Sí? Tiene relación con lo que el gobierno muchas veces plantea en relación con este, la des- el desinterés por Malvinas, ¿no? Que se manifiesta en la decisión de poner a Fori como embajador en Gran Bretaña. ¿No? Ya sabemos de dónde viene y lo que festeja. Ese es un punto de control. Y el otro son los recursos naturales. ¿No? Ahí hay que el control de los recursos naturales, obviamente, es una lucha muy básica. Esto es llamativo. Es decir, agua, petróleo, minerales, básicamente son los lugares de extracción los que tienen que ser controlados. Y hay algunas formas que me gustaría tipificar, no son las únicas, pero digo, siempre me parece, bueno, en aras de una conversación tan reducida. Por un lado, la guerra, ¿no? Usted fíjese donde hay guerras hoy, siempre hay un punto estratégico o recursos naturales a conquistar. Recomiendo la película El Vice, de hace 5 años más o menos, que es esas documentales, fue nominada al Oscar, que es la historia de Cheney, el viceministro de Bush, y cómo prepararon con las empresas la invasión a Irak con mentiras y como contraataque preventivo, decía Bush, ¿no? Ahí hay un juego de cómo el poder económico utiliza a los estados para garantizar ese control sobre recursos naturales. La otra forma es a través de gobiernos dóciles. Y estos gobiernos dóciles, tanto la guerra como los gobiernos dóciles garantizan este control, el acceso y la disponibilidad de los recursos o del control estratégico de un punto de interés geopolítico. Esta docilidad uno la ve en posicionamientos ideológicos. Paradójicamente, este es un gobierno muy ideológico, en un mundo donde ya no hay ideología, digamos, por el billete mató a la ideología. Este, los, las grandes entidades supranacionales, las grandes corporaciones hacen negocio en cualquier país. Esto de decir que no están en el BRIC y salir del BRIC porque eh, ellos quieren trabajar con el mundo libre es algo súper ideológico. En Estados Unidos también comercia con China, Estados Unidos comercia con la India, Estados Unidos comercia con todos los países que le conviene comerciar. Con Maduro, perdón, a Chávez le compraba petróleo. Ahora me bloqueó, no sé cómo está. Digo, no había problema de cuál era la posición ideológica de Venezuela. Si ellos necesitaban petróleo, compraban petróleo. Los árabes no son democráticos.
y sin embargo son aliados de los Estados Unidos. Quiero decir, en un mundo desideologizado, este gobierno plantea un ideologismo que sin embargo, claro, que uno puede considerar que es una legitimación de las decisiones que toma. Y ya me voy a referir a eso un poco más adelante. La otra forma de control de los gobiernos dóciles es la deuda. O sea, la deuda, para seguir endeudando, los gobiernos dóciles, fíjense que son los que más nos han endeudado, siempre. Son los gobiernos que están al servicio de entidades supranacionales, este, digamos, en términos del siglo XX, al servicio del imperio, ¿no? O de ese poder supranacional que busca condicionar nuestro desarrollo autónomo y soberano. La deuda externa entonces juega un rol muy grande y este gobierno no tiene problema en profundizar ese desastre que ya inició la presidencia de Mauricio Macri con los mismos actores, prácticamente intentando ampliar y profundizar ese endeudamiento, que tiene distintas maneras, digamos, que en relación con esta centralidad que tienen los recursos naturales, que es la extranjerización de nuestros recursos naturales y no solo la no recuperación o mantenimiento de nuestra soberanía sobre Malvinas y el Atlántico Sur, incluida la Antártida, sino que plantean en el decreto la posibilidad de permitir que tropas extranjeras ingresen a la Argentina no siguiendo las leyes argentinas, digamos, ¿no? El decreto es polifacético igual que la ley, ataca un montón de puntos. Hoy estamos concentrados en el trabajo, no me quiero centrar en otros puntos, pero simplemente menciono esto para entender muchas de las decisiones que están en el decreto, que están alineadas con este esquema de juego internacional. Paralelamente a estos procesos se dan las crisis de los estados nacionales. Los estados nacionales ya desde hace mucho tiempo, digamos que desde fines de los 80, empiezan con los llamados procesos de globalización, la caída del muro, el consenso de Washington y todas esas cosas que ya escuchamos, pero sí que claramente los estados nacionales es muy fácil criticarlos porque tienen que asumir los costos de problemas que no pueden resolver, porque los problemas que enfrentan los estados nacionales se dan fuera de sus territorios, ¿no? Y a nivel internacional se necesita una regulación internacional para evitar los movimientos y la fragilización de las economías nacionales por los movimientos financieros espurios, especulativos y usureros, y esa normativa nunca sale porque, claro, hay países que tienen poder de veto y tienen más. La asimetría de poder es una realidad y nosotros tenemos que asumir que existe esa asimetría de poder. Pero claramente los estados-nación asumen consecuencias y no pueden trabajar o defenderse, digamos, o atacar las causas de los problemas que reciben. No quiero dar ejemplos de esto, pero si una empresa cierra en Argentina y se traslada a otro país porque es más barato, porque no tiene que cumplir protecciones ambientales o lo que fuera, los trabajadores se quedan sin trabajo, van a la escuela pública, van al hospital público, necesitan apoyo o asistencia social, y eso lo tiene que pagar el Estado sin los impuestos que la empresa que ya no está en Argentina no paga, digamos, como para hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, todo este proceso se da de un modo que, bueno, en la pandemia vimos cómo en los mercados se mantuvieron alejados de todo lo que significaba una inversión en las sociedades para defender a estas de la pandemia. Lejos de eso, decían, como expresó, digamos, la voz del presidente Macri siempre en esto es bastante transparente, que se mueran los que se tengan que morir. Y que el Estado gaste estaba mal, y que se muera la gente no está mal, porque en realidad 7.000 millones de habitantes en el mundo son demasiados y también consumen, y nosotros necesitamos agua, aparte de minerales, y los recursos son escasos para tanta población, que no está mal que se tenga que morir. Esa es la lógica del mercado y creo que en parte es lo que estamos, y la ley ómnibus. Eh, pero al mismo tiempo se da en el mundo la concentración económica en poderes supranacionales, en fondos de inversión, que presionan a los estados por negocios y por mayor renta especulativa. Wall Street llamó a las consultoras que establecen el riesgo país en los distintos países que hacían terrorismo financiero. Es un documento oficial de Wall Street, no lo decimos nosotros, desde una visión
digamos, revolucionario, independentista, que lo somos, digamos, pero lo dice el propio Wall Street, ¿no? Y hace un análisis de cómo funcionan las calificadoras de riesgo y la verdad que es una vergüenza que en función de eso los países más débiles tengan que pagar los intereses que pagan a esa deuda que utilizan para controlarnos. Pero entonces estos poderes supranacionales también generan una división internacional del trabajo. Digamos, vuelve el concepto de división internacional del trabajo y a nosotros nos, nos toca, como siempre, la de los recursos naturales. Y el país, esto lo hemos escuchado aún en la última campaña, el país aparece dividido en tres zonas. El norte mineral, el centro soja, para ser simplificado, y el sur petróleo. Eso es lo que nos toca. ¿No? Y por eso ya en la época de Macri se había desmontado todo el sistema de ciencia y técnica nacional, de tecnología nacional, el INVAP, la producción satelital de usinas nucleares, la investigación y el desarrollo en tecnologías de punta. Eso había frenado y también en el sector universitario, que es la base del sistema científico-tecnológico nacional, también aparecen amenazadas, de nuevo, en el decreto porque no entramos dentro de la División Internacional de Trabajo. Tampoco la industria nacional entra dentro de la División Internacional de Trabajo porque nosotros no tenemos que producir bienes manufacturados, solamente lo que mencioné antes, transferencia financiera hacia el extranjero, recursos naturales, minerales, soja y petróleo, sin industrializar. De nuevo vuelvo a Macri, cuando le sacó el impuesto a la exportación de grano de soja y se lo puso a la exportación de aceite de soja. Un mínimo proceso industrial que generaba alguito de trabajo fue, digamos, grabado con un impuesto, porque lo mismo pasó con ciencia y técnica. Nosotros no estamos en ese orden que ellos defienden, llamados a competir con los grandes centros en ciencia, en tecnología o en industria o en la producción manufacturera. Con el agravante de que en el sector agropecuario, no conozco el minero, no lo tengo presente ahora, hace 10 años no crece la población registrada. Los trabajadores registrados siguen siendo lo mismo en los últimos 10 años con datos oficiales del Ministerio de Trabajo, unos 2,5 millones de trabajadores registrados. Por supuesto que debe haber más en negro, pero si mantenemos la cifra de registrados, en los últimos 10 años no se generaron nuevos puestos de trabajo en el sector agropecuario, al sector al que nos quieren atar como la salvación del país, volviendo a la Argentina de 1910, que yo entiendo que Milei, o el presidente, recupere ese hecho en donde los únicos ricos en Argentina, potencia para él, que era la gran Argentina de principio del siglo XX, antes de los 100 años de decadencia, que él se estigmatiza y con falta de total rigor y honestidad intelectual proclama en sus discursos, bueno, esa era la Argentina de un 10% de la población, ¿no? Con las tierras que se le quedaron a los indios, nadie sabe cómo se la propiedad, los que se llenaron de dinero en eso, y que construían los castillos franceses, traían a los grandes arquitectos, Thais, para hacer los parques, y también mayormente vivían en Francia, ¿no? Esa es la Argentina agropecuaria. No estamos diciendo acá que el sector agropecuario no es importante, sobre todo financieramente, más que laboralmente, pero claramente por cada puesto que se genera en el mundo, en el sector productivo del campo, en el sector agropecuario, se genera 0,50 fuera del campo. Pero por cada trabajo que se genera en la industria, se generan 3 fuera de la industria. O sea que la división internacional del trabajo no es algo abstracto, es algo bien concreto, en el sentido de que para 47 millones de argentinos, ya lo que dijo el compañero Chena del CONICET sobre esos datos, nosotros tenemos que dar trabajo a 23 millones de argentinos, digamos, 10 millones ya lo tienen, 13, digamos que lo tienen, hay 10 millones que tenemos que dar. Sin industria lo van a perder hasta los 6 que lo tienen, ¿no? O por lo menos muchos de los que lo tienen. Y eso es un eje central, la defensa de la industria nacional. No podemos defender los derechos del trabajo, y esto lo sostenemos nosotros desde el punto de encuentro también con el movimiento productivo 25 de mayo. No podemos sostener o pretender tener trabajo digno y registrado
así al menos, más allá de la necesidad de un crecimiento para incorporar, como decía Pablo, a los 10 millones que faltan, pero por lo menos para mantener y ir creciendo en una formalidad y no tener que caer en importaciones de manufacturas, que si se hacen con nuestros propios recursos naturales, al comprar una manufactura hecha con nuestros recursos naturales, también estamos comprando nosotros a nosotros mismos los recursos naturales. Y son los términos de intercambio que se van invirtiendo y que finalmente, si nosotros exportamos cuero y compramos guantes, el guante tiene como costo el cuero que nos compraban a nosotros, con lo cual pagamos el cuero, la producción, la mano de obra extranjera, los impuestos extranjeros y la ganancia de los extranjeros. Y finalmente, entonces, ¿con qué cubrimos esa diferencia entre el cuero que vendemos y el guante que compramos? Y yo diría que déficit, para no decir deuda. Entonces, la División Internacional del Trabajo en este contexto, organizada por entidades supranacionales o sostenida por estas grandes entidades, nos permite observar cómo tanto el decreto como la ley nos primarizan en la economía. Y al primarizarla, al mismo tiempo la extranjerizan, ¿no? Apuntarle a la ley de tierras, apuntar a la ley de góndolas, apuntar a la libertad de importación, a la reducción de tarifas de importación, de protección de la industria, todo eso refleja un alineamiento con esa ¿cómo se llama? Con esa división internacional del trabajo y con la primarización y extranjerización de la economía, al mismo tiempo que la privatización de las empresas nacionales estratégicas como, ¿no?, YPF o el CONICET, o que no es una empresa, pero es una agencia de ciencia y técnica, como Aerolíneas Argentinas, etcétera, etcétera, van mostrando que hay un interés claro de que los recursos naturales estén en manos de empresas extranjeras, como Tecpetrol, a través de el funcionario que mencionaban anteriormente, que está a cargo de YPF, obviamente va a poder tomar decisiones en vaca muerta, y dudamos que un gobierno de esta naturaleza, tan amigo de los Estados Unidos, ideología y de los fondos, estos especulativos internacionales, estos fondos de inversión, de alguna manera quiera defender el interés nacional, porque para defender el interés nacional hay que querer a nuestra patria y no da sensación de ningún afecto societatis, podemos decir, cuando muchas veces, y perdonen la expresión, pero cito, dicen que país de mierda, ¿no? Digo, no hay forma de defender la soberanía nacional y el trabajo nacional y la producción nacional si no se quiere, si no se mira al mundo desde nuestro lugar y no a nuestro lugar desde el mundo, como todo lo que acabo de decir muestra. Pablo, Tenemos un gobierno dócil, ideológicamente, ya tengo que cerrar, dos cosas. Al mismo tiempo el mundo un minuto, ¿verdad? La brecha entre pobres y ricos globalmente se amplió, tenemos pueblos sin Estado, pueblos sin territorio, es un gran problema, los refugiados, los movimientos, lo menciono. Las 20 personas físicas más ricas del mundo tienen un capital superior a los 2.000 millones de personas más pobres del mundo. Y eso también es un elemento a considerar. 20 contra 2.000 millones. Esa desigualdad es lo que de alguna manera estamos viendo. ¿Qué se ha roto? Se rompió el equilibrio. El Estado fuerte, el Estado-nación del capitalismo industrial, como decía la compañera Franca, era un equilibrio entre el Estado y el capital, entre el trabajo y el capital. Y eso a través de las regulaciones, que nunca las quisieron. Este decreto no nos tiene que asombrar, porque por decreto la revolución fusiladora del 55 derogó la Constitución Nacional que había sido legítimamente sancionada y con los derechos del trabajador, de la ancianidad, de la niñez, ¿no? Y entonces, no es la primera vez que un gobierno dócil a los intereses extranjeros pudo mantener, a pesar de los golpes de Estado, de una lucha, y rescato lo de la lucha de las compañeras, de los que estuvieron presos o fueron fusilados en el 55, estuvieron presos después con el plan Conintes. Si ustedes tienen en Santa Fe, o tuvieron, creo que falleció el compañero Venecia, que fue vicegobernador, que estuvo preso con la fusiladora, con Conintes, con la dictadura militar del 76. Esas luchas son las que hoy hay que defender. Las luchas que permitieron, a pesar, el mercado nunca se sometió de buena gana a las regulaciones del Estado y nunca se sometió, y también rescato lo de la justicia laboral, a
las leyes laborales, siempre intentó precarizar y demostrar que la democracia era inútil para ganar más renta. La frase de estos fondos, tanto extranjeros como los que operan acá en Argentina, es todo suma y la renta de los trabajadores es parte de la ganancia. Y es una lucha injusta cuando el trabajador busca una vida digna y ellos buscan un cuarto yate, ¿no? Hay una diferencia del objetivo por el cual estamos luchando. Dame 2 segundos que termino. Digo, obviamente que también hay un hecho de convergencia simbólica. Hemos estado bombardeados los últimos 40 años a través de los diarios, la prensa, la prensa escrita, la radio, la televisión y ahora los trolls con una asociación que fue sedimentando en las mentes de una asociación entre peronismo malo, es Cristina Chorra, son todos vagos, los sindicalistas son malos. Cuando uno le pregunta a un compañero, a ver, decime, vos no estás de acuerdo con los sindicalistas, o a un ciudadano común, bueno, a ver, mencioname, ¿quiénes son a tu juicio? Y menciona uno, dos, tres, cuatro. Bueno, dale, dame más, dame nombre, nombre, nombre. Y te dan, a lo sumo te dan 6, los más nombrados, los más estigmatizados por la prensa. En Argentina hay 3.290 gremios, digamos. Pero por estigmatizando a poquitos, ponen en duda la legitimidad de los 3.200. Yo creo que estamos en un proceso en este momento estamos en un proceso de resistencia, hay que decirlo. Creo que tenemos un vacío de poder, un vacío político de conducción, el movimiento nacional. Por eso me parece fundamental el rol que asume la CGT en esta convocatoria, que es parte de una defensa que necesariamente tiene que hacer y que es necesario acompañar tanto en Buenos Aires, los que estamos en Buenos Aires y en el conurbano, como las marchas que están programadas para hacerse en cada provincia, como decía el compañero Pablo González y la compañera de UPCN. Tenemos que mostrar de la misma manera que cuando se dio el 2x1 salió la gente a la calle espontáneamente para dar vuelta esa aberración que era esa liberación, finalmente derivaba en la derivación de los genocidas del 76 al 83, tendríamos que lograr que haya una gran movilización en ese sentido. Tenemos muchas deudas a debatir, las menciono, no las desarrollo, pero sí tenemos un problema de percepción de la Argentina entre Buenos Aires y el interior del país. Tenemos que volver a recuperar un movimiento que mire al mundo desde la Argentina y a la Argentina desde todos los rincones de la Argentina, y no solo desde Buenos Aires. La bonaerización o la conurbanización de la política nacional por parte del movimiento nacional ha sido dañina. Nosotros tenemos que, al mismo tiempo que resistir en esta andanada, tenemos que, ¿cómo se llama? Que pasar rápidamente a la iniciativa. Tenemos que ser proactivos con proyectos de ley que controlen daños, con proyectos de ley modernos, con proyectos de ley que garanticen derechos, pero que también actualicen una forma. De modo de que si no salen, no pueden decir que nosotros obstaculizamos, pero resistir sin proponer me parece que es un costo político que pagaríamos y estaríamos legitimando este ataque no, a la Argentina y al pueblo argentino. Nosotros también tenemos que recuperar el sentido esencial del peronismo como núcleo del movimiento nacional, que es que el objetivo de gobierno es que la gente viva mejor. Y a veces nos hemos quedado en consignas también ideológicas. Nosotros no militamos para que no gane la derecha, militamos para que la gente viva mejor. Eso es la clave. Y si nosotros olvidamos eso, nos va a pasar como que festejamos la soberanía energética. ¿Cómo no la vamos a festejar? Era una herramienta clave del desarrollo argentino autónomo y nos daba mucha más capacidad de gestión. Pero la gente sigue comprando garrafas. Entonces, lo macro para nosotros no puede existir sin lo micro, es decir, sin mejorar la vida a la familia. Y, y me quedo acá, digamos. Pero esa es la esencia del peronismo. Y no puede haber ni soberanía política sin independencia económica y sin justicia social. Este decreto rompe la soberanía política, nos pone en orden a la subordinación internacional a estos poderes en este esquema global que no es parte de nuestros intereses, sino de intereses extranjeros, extranjeriza la economía y obviamente va a generar la violencia que genera toda injusticia cuando se vive en la posibilidad de subsistencia hasta biológica de las personas. Así que bueno, gracias. Perdón, Pablo, que si me excedí un par de minutitos. Gracias.